Buenos días, señores. Soy la doctora Janet Jordán Crespo, presidente de la Sociedad Boliviana de Anestesiología. En nombre de los anestesiólogos bolivianos, quiero hacer llegar una sincera felicitación por los 85 años de Droguería INTE, valorando siempre el aporte a la salud boliviana. Felicidades y que sean muchos años más. Muy buenos días, soy el doctor Joel Gutiérrez Beltrán, presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, jefe de la Unidad de Cuidados Críticos del Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés de Sucre. A nombre de todos los intensivistas del país, quiero hacer llegar mi profundo respeto y admiración a Droguería INTI por los 85 años de vida, deseando muchos éxitos en el futuro y sigan en beneficio de la población boliviana. Droguería INTI, un gran aliado del personal de enfermería en Bolivia. Y cómo no mencionar y recordar a Cristian Silli, un empresario con alta sensibilidad humana, que extendió lazos estratégicos a las sociedades científicas, como en el caso nuestro, a la Sociedad de Enfermería en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, lo que permitió generar espacios de información, de actualización y sobre todo de formación continua al recurso humano más importante del equipo sanitario, como es el personal de enfermería. En estos 85 años de existencia de INTI en Bolivia, al nombre de todas mis colegas, hacemos llegar un saludo sincero y fraterno a la empresa y a todos sus trabajadores, deseándoles mucha prosperidad. Gracias, INTI, gracias por todo el apoyo al personal de enfermería. Buenas noches, soy la doctora María Lourdes Escalera, actual presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Interna Filial La Paz, y queremos saludarlos en este día tan importante cuando cumplen 85 años. Felicidades, INTI, en su aniversario. Agradecerles mucho por el apoyo a la educación médica, agradecerles mucho por el compromiso y el apoyo a la población boliviana y pedirles que en estos momentos de pandemia no bajemos la guardia, continuemos dando ese apoyo. Muchas gracias, INTI. Felicidades. Soy el doctor Edwin Quispe, presidente de la Sociedad Boliviana de Nefrología. Me dirijo en esta oportunidad a ustedes para enviar nuestras más sinceras felicitaciones a Droguería INTI en su aniversario número 85. Un aniversario más de importante labor en favor de la población boliviana. Agradecemos el compromiso y el apoyo desinteresado hacia el sector médico del país. Droguería INTI es sin duda alguna una pieza fundamental para seguir construyendo un país mejor para todos. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar aquí frente a ustedes esta tarde en que nos encontramos para compartir conocimiento. Mi nombre es Viviana Muñoz y trabajo para la empresa B. Braun Medical como enfermera docente para toda Latinoamérica en el área de heridas y control de infecciones, y es realmente un placer estar aquí frente a ustedes celebrando los 85 años de INTI, de la empresa INTI, 85 años de esta empresa en Bolivia, sin duda una trayectoria de gran éxito, y este evento, esta Semana de la Salud, es también, se hace en honor a Cristian Schilling y a toda su trayectoria, a todo el impulso que dio a la educación en salud, todo el apoyo que dio durante todos estos años a médicos y enfermeros del país para mejorar la salud de la población, para mejorar los estándares de atención.
Entonces nos encontramos aquí reunidos para celebrar los 85 años de INTI con esta Semana de la Salud, y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, un invitado que viene, bueno, que se conecta, que no viene, se conecta desde España. Él es el doctor David Peña Otero, que es de profesión enfermero y que tiene una amplia trayectoria como profesional de enfermería. Y él, bueno, tiene un currículum muy extenso, es de doctor cum laude y premio extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se encuentra trabajando como asesor en la Subdirección de Cuidados del Servicio Cántabro de Salud. Es máster en atención sanitaria, en gestión y cuidados, con mención y especialidad en gestión, y tiene más de 10 años de experiencia en urgencias y cuidados críticos. También tiene experiencia en docencia y es miembro del Consejo de Dirección de la International Nursing Network como coordinador general de publicaciones desde enero del 2019. David es miembro del grupo de enfermería del Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón de Madrid y también en IDIVAL, en Cantabria, y de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, CEPAR. También es revisor de revistas de ámbito nacional e internacional con más de 50 publicaciones científicas y múltiples ponencias en congresos a nivel estatal, a nivel país y a nivel internacional. Damos la bienvenida a David y le agradecemos que esté conectado porque ya es de noche en España. Agradecemos muchísimo su presencia en esta tarde en que estamos celebrando los 85 años de INTI, y lo que haremos en esta ocasión es compartir experiencias que nos van a ayudar a proporcionar un mejor cuidado de salud, una atención de elevada calidad técnica a nuestros pacientes. Los dejo con David y con un tema sumamente interesante y un tema muy atingente a nuestros tiempos, a estos tiempos de pandemia que nos tienen a todos muy afligidos y a nuestros pacientes también. Y vamos a tocar el tema de las lesiones por presión y su prevención, para que ustedes conozcan de estrategias basadas en la evidencia para reducir la incidencia de esta patología tan tremenda que causa demasiado dolor, demasiado sufrimiento y una carga de costos importantes para el sistema, y que en tiempos de COVID se ha hecho sumamente importante, ¿cierto? Porque los pacientes COVID actualmente están sufriendo de este tipo de lesiones de piel. Los dejo entonces con David. Por favor, David, adelante. Muchas gracias. Y te dejo y te cedo la cámara y el micrófono. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, noches aquí desde España. Muchísimas gracias por la presentación, Viviana, enfermera trainer de B. Braun. Muchísimas gracias y felicidades a INTI por su 85 aniversario. Y muchísimas gracias a todo el equipo técnico que está detrás para poder realizar esta presentación. Y como no, también quiero agradecer a todos ustedes por estar conectados en estos momentos de tanta sobrecarga laboral, de tanta carga emocional. Simplemente estar aquí, escucharnos, compartir e intentar seguir mejorando dice mucho de la calidad humana y de la calidad profesional. Esas ganas de mejora continua que nos lleva hacia la excelencia del cuidado. Así que felicitarles simplemente por estar aquí. Mil gracias. La presentación de hoy es enfocada hacia la prevención de las lesiones por presión, pero además muy relacionadas con los dispositivos clínicos y el decúbito crono. Vamos a empezar por definir qué son estos dos puntos, el dispositivo clínico y el decúbito crono. El dispositivo clínico sanitario, también llamado producto sanitario, es el conjunto de todos estos materiales con los que trabajamos diariamente, que siempre van a tener una finalidad diagnóstica o terapéutica. Seguro que les suenan de verlos en sus carros, de ver en el almacén. Todo tipo de dispositivo con el que trabajamos es un producto sanitario.
El decúbito prono es la posición ventral, también conocida, y es la que estamos viendo en la pantalla. ¿Y por qué se utiliza a nivel sanitario? Pues porque esa recolocación del paciente afecta la gravedad y cómo se distiende el pulmón, logrando áreas de mayor ventilación. Además, favorece la movilidad diafragmática, moviliza mejor las secreciones y redistribuye la perfusión, logrando una mejoría en la ventilación, como se puede ver en la imagen. ¿Y qué son las lesiones por presión? Son lo que antiguamente se conocía como úlceras por presión, y en concreto durante esta ponencia nos vamos a centrar en un área que empezó a surgir, como ven en la pantalla, desde el 2005, desde que se empezó a integrar el término relacionado a dispositivos sanitarios. Y si ya lo enfocamos aún más, concretamente en la pandemia que vivimos con la enfermedad de COVID, ¿creéis que se utilizan más dispositivos sanitarios? ¿Se coloca el paciente en decúbito prono? Yo creo que las respuestas son claras y sencillas y seguro que todos vosotros, vosotras, estáis asintiendo. Pues, lógicamente, al utilizar más estas posturas, al utilizar más dispositivos sanitarios, al tener una mayor sobrecarga, inician de mayor eventos adversos. ¿Qué es un evento adverso? Cualquier daño no intencionado derivado de nuestra atención, que puede estar debido a los recursos humanos, a todos los factores del sistema, la ausencia de protocolos, reutilización de materiales de manera incorrecta, ausencia de recursos materiales y las condiciones clínicas del propio paciente. Pues los eventos adversos se producen mucho y además se suelen producir en la unidad donde está el paciente. Y otro punto que nos debilita es que más de la mitad no se notifican al paciente o a la familia. Pero sin embargo, la gran mayoría de estos eventos adversos pueden ser evitables. Los eventos adversos suelen estar normalmente muy relacionados con nuestra actividad de enfermería, con el cuidado. Y ojo, en torno al 50% aumentan la invalidez temporal. Damos unos datos que tenemos que asumir que están disminuidos, porque existe una infranotificación, un infrarregistro de los datos. Normalmente por la carga de trabajo, porque tenemos sentimientos de culpa a veces cuando se produce un evento adverso, y porque institucionalmente se identifica el evento adverso como algo punitivo, cuando es de algo que hay que aprender y que tenemos que evitar para mejorar, no es algo punitivo. Pero lo que sí, las consecuencias de los eventos adversos son físicas, económicas y emocionales, tanto para el usuario que las sufre como para el profesional. Teniendo esto, con la COVID, si usamos más dispositivos, si colocamos más al paciente en decúbito prono, ¿consideráis que han aumentado los eventos adversos? Pues sí. Y de los principales eventos adversos que han aumentado son las lesiones por presión. ¿Por qué? Porque aplicamos muchos más dispositivos de oxigenoterapia, de nutrición, para favorecer la vasculación. Y estos dispositivos que tienen un fin diagnóstico terapéutico generan lesiones. Y las lesiones es un diagnóstico, es una terapia. Por lo tanto, las lesiones por presión son eventos adversos. El dispositivo falla, pero ojo, también estamos fallando nosotros con los cuidados. Y esto nos tiene que hacer reflexionar. Nos tiene que hacer reflexionar de que podemos atender mejor, pero también de que podemos producir mejores dispositivos. Conocemos cuáles son los principales dispositivos que generan lesiones, sobre todo muy relacionados con la oxigenoterapia, las gafas nasales, sobre todo a su paso por las orejas y en la parte más distal de la nariz, las venti+, los tubos endotraqueales, también a nivel de mucosa, no solo de la piel,
los fijadores de la traqueostomía, el propio venda, sujeción, inclusive el manguito de la presión arterial, la sonda nasogástrica, las medias compresivas, el collarín cervical y en general cualquier dispositivo para inmovilizar o que cuando el paciente está sedado y relajado, con esa inmovilización se aumenta la presión de un dispositivo que no movilizamos y no atendemos y puede generar lesiones. Aquí tenemos los principales recogidos por la evidencia. Y aquí tenemos las lesiones que llegamos a producir. Aquí podemos ver las lesiones en esa oreja por las gomas de la mascarilla, el collarín cervical en la parte posterior craneal, el tubo de tórax, una vía central, esas presiones que ejerce debajo de los apósitos e inclusive la venda de la fijación del tubo endotraqueal y de las traqueostomías. Por lo tanto, lo que podemos decir es que las lesiones por presión relacionadas con los dispositivos clínicos son iatrogénicas. Y ojo, de todas las lesiones que producimos en el hospital, el 30% son estas, eventos adversos. Y con la pandemia ha aumentado, sobre todo en relación al uso de dispositivos de ventilación, como la intubación prolongada y la posición de decúbito prono. Van a tener todas las referencias bibliográficas a las que me refiero en la parte inferior de la pantalla, por si quieren copiarlas y poder ir a la fuente. El decúbito prono y el COVID han manejado una simbiosis. ¿Por qué? Porque este cambio de posición, esta recolocación, reduce la hipoxemia y mejora la mortalidad, disminuyendo la morbimortalidad. Por lo tanto, se está pronando a los pacientes. Pero ojo, eso genera una sobrecarga en el equipo y las complicaciones suelen ir desde la desintubación a las lesiones por presión y al edema facial. Las ventajas del decúbito prono a nivel ventilatorio las tenemos claras, las tienen en pantalla. Lo decíamos al principio, reduce la hipoxemia, mejora la hiperperfusión pulmonar, reduce la resistencia vascular a nivel interna. Pero también tenemos que ser conscientes de los eventos adversos que produce. Y un estudio publicado antes del COVID, como ven, en el 2013, era muy sensible a todo esto. Y nos decía que en pacientes con distrés respiratorio grave, el decúbito prono favorece esa ventilación y aumenta la frecuencia de las lesiones por presión. Pero ojo, también nos decía que los pacientes que tienen síndrome de distrés respiratorio tienen una mayor relación con las lesiones por presión y necesitan vigilancia y prevención activa. Después de analizar a 229 pacientes, el estudio lo que nos acabó diciendo es que el decúbito prono mejoró la supervivencia, nos dio más tiempo para ver, para analizar. Y entonces también dio más tiempo para tener probabilidades de lesión. Pero cuando correlacionábamos, se observó que el número de pacientes con lesiones por presión no tuvo diferencias significativas en relación al decúbito supino frente al decúbito prono. Por lo tanto, si los cuidados son buenos, el decúbito prono no aumenta las lesiones por presión. En otro estudio, en el 2012, en este caso en el área quirúrgica, a pacientes que eran operados en postura de decúbito prono durante más de 4 horas, cirugías prolongadas, detectaron que la incidencia de lesiones por presión a nivel facial era de un 13,6%. Ojo, en 4 horas, en una cirugía. El proyecto para intentar mejorar estas lesiones fue la recolocación con una almohada de agua. Capacitaron al personal y prevenían con la almohada, reconociendo y evaluando las lesiones por presión. Con estas medidas consiguieron reducir las lesiones del 13 al 0%. Lo tienen publicado. 2012, antes del COVID. Si hacemos buenos cuidados, buena prevención, logramos prevenir heridas. La evidencia sugiere una
relación muy intrínseca entre el decúbito prono con mayores tasas de supervivencia. Sabemos que el decúbito prono va a ejercer fuerzas de compresión y de cizalla sobre todos los dispositivos que tenemos, especialmente a nivel facial. Pero esa posición nos va a impedir evaluar de manera eficiente al usuario y la recolocación es más difícil. Además, sabemos que el COVID genera una liberación de citoquinas increíble, lo que se llamó las tormentas, que además genera disfunción endotelial y procesos de isquemia. Por lo tanto, también va a aumentar el riesgo de sufrir lesiones por presión. Con todo esto, y aunado en que estamos en un proceso de pandemia, en una crisis, tenemos que ser conscientes que se aplican soluciones prácticas que no siempre están basadas en la evidencia. Y ojo, no todo el mundo tiene que investigar, pero sí que estamos en la obligación de leer la evidencia, en aplicar el mejor cuidado. Por eso están aquí. Vamos a intentar resumirles cuáles son las mejores evidencias. Pues en estas medidas de soluciones prácticas con material que disponíamos, hubo cierta tendencia durante la pandemia a colocar apósitos de manera profiláctica a los pacientes con decúbito prono. Y bueno, los apósitos son muy buenos, pero utilizados en buena medida, al igual que los POSIT. Porque por mucho cariño que le pongamos y por mucho que lo recoloquemos, puede ser que no sea el producto ideal. Lo práctico es lo correcto. Debemos de reflexionar sobre ello y debemos de pensar en, ¿podemos realizar los mismos cuidados que antes? Los ratios se han adaptado. Esta es la situación de crisis en la que vivimos y en la que seguro que todos vosotros estáis inmersos. Conociendo esto, todas las sociedades y todos los hospitales se pusieron muy atentos en los efectos adversos que producíamos y generaron guías y protocolos para prevenir las lesiones que estamos viendo. Lesiones por presión muy relacionadas con esa postura de decúbito prono y los dispositivos sanitarios. Como decíamos, también las sociedades científicas principales, la PAP, la WONC, la ENPIAP, lanzaron guías para intentar buscar soluciones. Las vamos a describir, vamos a profundizar en la evidencia. ¿Por qué? Porque dejamos huellas, marcamos. Las lesiones por presión son una afección muy común, decíamos que en torno al 20%, y que generan costos físicos, emocionales y financieros. Y necesitamos investigar con evidencia para poder mejorar estos procesos. Sabemos que la prevalencia general está en torno al 26% y en UCI, nuestras unidades de cuidados críticos, en torno al 16%. Las lesiones por presión están íntimamente relacionadas con la mortalidad y con factores como son la edad, el sexo masculino, otras comorbilidades y el tratamiento con ventilación mecánica. Además, tenemos otro tipo de factores que no van a poder ser modificables y que van a aumentar el riesgo de la lesión. Estudios recientes, como el de Kubix, nos dice que más del 25% de los pacientes que pasan por UCI van a tener una lesión por presión. Por lo tanto, volviendo a la guía que os decía, donde empezamos a hablar de lesiones por presión relacionadas con dispositivos sanitarios, allá por el 2005, de la RENAO, tenemos claros dos puntos. Que una cosa fundamental es la transferencia del conocimiento. No hay por qué investigar, pero sí que hay que leer y consumir investigación. Y la declaración 6, que hay factores de riesgo de las lesiones por presión que son modificables, como son todos estos cuidados hacia el manejo de dispositivos de manera correcta, hacia la nutrición, hacia el estrés,
pero va a haber otros que no son modificables y tenemos que asumir. Aquí tenemos dos pacientes. Creo que la cara lo dice todo, la imagen. En una situación de pandemia, esa afluencia masiva, la sobrecarga laboral, el manejo de los pacientes por profesionales no especializados en áreas específicas, fundamentalmente el equipo de enfermería, si no está especializado y no tiene un buen manejo, van a aumentar las lesiones por presión. Y esto, al final, genera daño en el paciente, pero también daño en nosotros. ¿Estaremos ante una epidemia también de distrés moral? Distrés moral, si no lo conocen, es la incapacidad que tenemos los profesionales, en enfermería, para actuar de acuerdo a nuestras convicciones, a nuestros principios, debido a factores externos, ya sean las condiciones del medio ambiente como del propio sistema. Porque yo tengo claro que sabéis lo que hay que hacer, pero ¿puedes hacerlo, compañero, compañera? ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos recursos materiales? ¿Tenemos recursos humanos suficientes? Pues esto, al final, nos lleva a qué costes tienen las lesiones por presión. En primero, aumento de la mortalidad, aumento de la morbilidad. Sabemos que en torno al 9% de los pacientes que tienen una lesión van a tener aumento de la mortalidad. La duración media de la hospitalización en un paciente que tiene una lesión por presión va a aumentar entre 4 y 6 días. Y no solo eso, el que tiene la lesión por presión y está hospitalizado, lo más seguro es que al alta hospitalaria se tenga que trasladar a otra institución sanitaria. Por lo tanto, otro desafío en el que nos encontramos en esta pandemia de la COVID es el aumento de eventos adversos, la disminución de la seguridad del paciente y, en concreto, el aumento de las lesiones por presión. Queremos cuidar, pero ¿podemos? ¿Somos capaces? Tenemos que tener en cuenta que para hacer buenos cuidados es necesario adecuar los recursos humanos, ajustar los ratios profesional sanitario contra el usuario, disponer de un equipo capacitado y unificar criterios para garantizar la seguridad. Asegurar una estrategia de prevención que incluya la evaluación y el cuidado de la piel, la descarga y la redistribución de la presión, a fin de contribuir a disminuir las lesiones por presión. En una revisión sistemática de casi 400 estudios, encontraron que los principales factores de riesgo para generar lesiones por presión son la isquemia, la recuperación del flujo sanguíneo y la presión y el cizallamiento. Vamos a ver cómo podemos actuar contra ellos. Primero, la evaluación de la piel. ¿Cómo observamos? La valoración tiene que hacerse antes y después del decúbito prono. Fundamental, los cuidados básicos. Cuidados básicos, limpiar, correcta higiene de la piel e hidratar con ácidos grasos hiperoxigenados. Han demostrado que es la mejor hidratación. Y vamos a recomendar el uso de dispositivos de posicionamiento y de descarga de presiones, como pueden ser apósitos hidrocoloides o de películas transparentes o de silicona, pero de manera muy concreta. Porque no podemos olvidar que muchos de nuestros usuarios que tienen COVID desarrollan lesiones por presión en mucosas y en la piel, pero por extensión del daño cutáneo que genera el propio COVID, ese proceso inflamatorio vascular que va mucho más allá del daño cutáneo y que se relaciona con la presión. Todo ese proceso inflamatorio vascular se puede atender mediante ácidos grasos insaturados, principalmente los linoleicos, que ya han demostrado que juegan un papel súper eficaz como tratamiento tópico de nuestras heridas. Pero sobre todo juegan un papel muy importante cuando el tratamiento comienza el día cero,
Y sería ideal tratarlo de manera preventiva antes de tener la lesión, porque disminuye la fase inflamatoria propia de los pacientes COVID. La evidencia actual fomenta el uso de ácidos grasos hiperoxigenados como una resolución óptima de las heridas, porque las previene. ¿Y cómo vamos a escoger dentro del mundo de los ácidos grasos cuál es el ideal? Pues tenemos que tener en cuenta que los ácidos grasos forman parte de nuestra piel. Lo que hace es aumentar la cohesión de los corneocitos y previenen la pérdida de hidratación a través de la piel de nuestra barrera. Uno de los ácidos grasos más importantes es el ácido linoleico. Es un aceite vegetal que proviene o se extrae mayoritariamente cuando se utiliza la planta del girasol. Su déficit puede provocar alteraciones en la barrera cutánea y el resultado de esto va a ser la pérdida de elasticidad de la piel y acelerar el envejecimiento de la misma, acompañada de escamación, rotura y alteración de la integridad tisular. Por lo tanto, los ácidos grasos hiperoxigenados, especialmente los linoleicos, destacan por ser responsables de mantener la barrera hidrolipídica. Y el ser humano no los produce, los hay que aplicar de manera externa, de manera tópica, frecuente, previa limpieza y higiene de la piel. ¿Y qué ácido graso es de los mejores que tenemos? Pues el que se extrae del aceite de girasol, como es el Linovera de B. Braun. Es un ácido linoleico que en torno al 70% en su producto. Además, su envase tiene características ideales anticontaminación que permite su uso de manera tópica segura. ¿Y cuándo descubrimos nosotros o cuándo descubrí yo este ácido graso? Pues un ensayo clínico que se hizo hace 10 años en el que probábamos con la ventilación mecánica no invasiva 4 brazos de tratamiento. Poner la interfaz de la ventilación mecánica no invasiva sin ningún producto, poner un hidrocoloide, poner fino, poner un hidrocoloide FUAM y poner ácidos grasos hiperoxigenados. La principal reticencia que nos encontramos fue que muchos de los compañeros e inclusive el comité ético del hospital nos planteó la duda de poder utilizar ácidos grasos hiperoxigenados con oxígeno por el riesgo de combustión. Cuando leímos a nivel técnico nos encontramos que los ácidos grasos tienen puntos de combustión en torno a 85 grados centígrados. Lógicamente, si se alcanza esta temperatura, el usuario ya tiene una afección mucho más importante por la que preocuparse. El resultado de la investigación realizada lo tienen publicado desde el año 2016 en inglés y en castellano. Consumo de evidencia, lo decíamos antes. No es obligatorio investigar, pero sí que es obligatorio aportar el mejor cuidado y disponer de la última evidencia. Y nos dice que la aplicación de ácidos grasos de manera preventiva reduce hasta un 89% en comparación con las mascarillas directas, con el uso del dispositivo directo. En un 156% si la enfrentamos contra un poliuretano y en un 211% si la enfrentamos contra un FUAM. Es decir, la RRA, la relación absoluta de riesgo, nos dice que evitamos 21 úlceras si ponemos ácidos grasos hiperoxigenados en la piel del usuario, previniendo las lesiones por presión. También lo dicen las sociedades científicas. Señores, aquí se resume todo. Si vamos a colocar al paciente el decúbito crono, hagan una correcta higiene, hidraten con ácidos grasos hiperoxigenados y si no van a poder movilizar, reposicionar al paciente en varias horas, recuerden que hay que hacerlo idealmente en 4 o 6 horas, tenemos que aplicar apósitos, spray o apósito de silicona para redistribuir esas presiones. Y nosotros, los profesionales, ¿cómo nos protegemos? Pues lo primero que tenemos que proteger es nuestra vida para poder seguir cuidando a los demás. Por eso tenemos que tener muy claro los EPIs o EPP, el equipo de protección personal. El uso correcto de un traje impermeable
que sea de un solo uso, que podamos lavar a nivel industrial. La mascarilla correcta, un FP2 o una KN95 hacia arriba. Y el uso de dispositivos de protección como mamparas. Además de una correcta higiene de manos con agua y jabón. Y si no es factible y no hay suciedad visible, puede ser geles hidroalcohólicos. Recordad que como viricida en torno al 70% son las concentraciones ideales. Pero no olvidemos las medidas básicas de higiene hacia el usuario y hacia nosotros, incluyendo las uñas, que deben estar cortas y cuidadas, ausencia de pinturas, ausencia de anillos, relojes, y también mucho cuidado con la barba, el pelo, donde es un gran lugar para que los fómites de la COVID puedan adentrarse. Los pacientes COVID contagian durante mucho tiempo y sobre todo cuando hay signos severos y críticos. ¿Y cómo debemos de protegernos cuando manejamos a estos pacientes respiratorios como los abordamos lateralmente en la cama? Pues vamos a ver una gráfica de dinámica de fluidos. Las tres primeras imágenes, columnas, representan, en esta tenemos imágenes laterales del paciente, estas otras tres columnas, imágenes frontales del paciente en una cama. Aquí tenemos al usuario haciendo una expiración sin mascarilla y vemos que el flujo de aire se produce hacia adelante. En la siguiente columna, con una mascarilla quirúrgica, vemos cómo se reduce el flujo. Y si ya le ponemos una mascarilla de protección autofiltrante, vemos como prácticamente es nulo el flujo hacia adelante. Aquí lo tenemos en distancia. Y lateralmente, que es por donde abordamos al paciente, vemos que sin mascarilla no hay prácticamente flujos, es decir, estaríamos libres, pero cuando le ponemos una mascarilla, toda esa exhalación va hacia nosotros, porque le estamos poniendo una barrera delante de su boca. Y por lo tanto, los flujos de aire van hacia nosotros. Protéjanse y utilicen esta lógica y esta imagen. Y nosotros también usamos dispositivos sanitarios. Todo el equipo de protección individual es un dispositivo sanitario. ¿Y producen lesiones? Pues claro, la prevalencia de lesiones en los profesionales sanitarios ronda el 30%. Y ojo, llegan a ser lesiones de grado 2, siendo el puente nasal, las mejillas, la oreja y la frente los puntos más comunes. Son más habituales en hombres que en mujeres. Se relaciona cuando hay mucha sudoración y a mayor nivel de protección del equipo de protección individual y a más tiempo de uso. Las tres lesiones principales son por presión, por humedad y por desgarro cutáneo. Y ojo, de los profesionales, solo el 17% había realizado medidas de prevención. Y un 45% precisaron tratamiento. Una encuesta realizada en España, que tienen ahí la publicación, a más de 100 profesionales, solo aplicó ácidos grasos una pequeña parte. Y la mayoría lo aplican después de ponerse la mascarilla, después de ponerse la pantalla, el equipo de protección personal. ¿Y cuándo decíamos que había que aplicar los ácidos grasos? Desde el punto 0 o antes. Todos ellos, aún así, muchos, más del 70%, dicen que ha mejorado el eritema. Y un 56% que proporciona muy buena hidratación, previniendo en un 50% las lesiones por presión. Lo dice la evidencia, nivel 1 lo tenemos, que los ácidos grasos previenen las lesiones por presión, porque tienen acción antiinflamatoria y cicatrizante, causando mejor oxigenación de los tejidos locales
y favoreciendo los queratinocitos su renovación. Por lo tanto, mejora la hidratación de la piel. Tenemos que tener muy en cuenta el protector cutáneo que vamos a utilizar a nivel de nuestra protección con el EPI. No puede ser muy excesivo, porque si no, se va a mover. Y esa falta de ajuste puede provocar un aumento en la entrada de virus. Y además, ese roce puede provocar un daño cutáneo que puede provocar a su vez la entrada del vómito. Por lo tanto, la hidratación tiene que ser en la medida óptima. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nunca poniendo apósitos entre las mascarillas o el equipo de protección personal y nuestra piel, porque va a perder el ajuste. No se va a ajustar bien. Entonces, no poner apósitos entre el dispositivo, el equipo de protección individual y nuestra piel. Y sí, aplicar ácidos grasos, pero mínimo 1 o 2 horas antes de poner el EPI, para que no se mueva, para que haya una correcta absorción. Y si queréis, después de que termine el turno, inclusive después de esa ducha higiénica cuando finalice, podemos volver a reponer con ácidos grasos para recargar el cuerpo, la mente y también la piel al finalizar el turno. A nivel facial, ¿dónde vamos a aplicar esos ácidos grasos? Pues principalmente en estas zonas que nos señala la WOM como zonas de mayor riesgo. Por lo tanto, medidas fundamentales para proteger la piel, igual que la de los usuarios. Una correcta higiene, una correcta hidratación con ácidos grasos hiperoxigenados, y si vamos a echar más de 4 o 6 horas, podemos utilizar sprays de silicona para hacer una fijación correcta y una protección, redistribución de las presiones. No podemos olvidar, de todas maneras, que factores psicosociales también van a hacer que aumenten las lesiones por presión, junto con el estrés y la depresión. ¿Y creéis que en estos tiempos de COVID tenemos factores psicosociales, estrés y depresión? ¿Distrés moral? Señores, tenemos que ser conscientes de todo ello y favorecer la cultura de seguridad de nuestros pacientes. Enfermería desempeña un papel clave en la prevención de las lesiones por presión, por lo que también es fundamental evaluar no solo los conocimientos, sino cuál es nuestra percepción hacia la prevención. Una encuesta a cerca de 500 profesionales identifica que en torno al 90% consideran las lesiones por presión como un evento grave. Y las enfermeras somos el colectivo más sensible. Y tenemos en cuenta que casi la mayoría de las lesiones se podrían haber evitado. Por lo tanto, ya para concluir, podemos decir que las lesiones por presión secundarias a dispositivos sanitarios son lesiones ya heterogénicas que han aumentado los eventos adversos, que implementar estrategias de cuidados disminuye hasta 6 veces las probabilidades de desarrollar lesiones por presión. Recordar que es valoración antes y después del decúbito crono, una correcta higiene y una correcta hidratación con ácidos grasos hiperoxigenados. Cambios cada 4 o 6 horas y, si no es posible, redistribuir con apósitos de silicona. En cuanto a los ácidos grasos hiperoxigenados, tenemos que buscar los que mayor concentración de ácido linoleico tengan, es decir, que sean de extracción de girasol, porque va a favorecer la acción antiinflamatoria y cicatrizante, provocando aumentar la oxigenación del tejido y favoreciendo la renovación de la piel y, por lo tanto, la disminución de las lesiones por presión. Tienen los insumos, aprovéchenlos y úsenlos de manera adecuada para el usuario, para el paciente, pero también para ustedes.
Sentiros orgullosas de todo ese trabajo que habéis realizado, de ese factor humano que le habéis puesto, conectando en estos momentos tan difíciles al paciente con la familia y su entorno. Y muchísimas gracias por el trabajo que realizáis, por estar conectados, por haber escuchado esta ponencia. Y cómo no, quiero unirme el agradecimiento y al deseo de éxito a la droguería Inti en su 85 cumpleaños y en especial a la familia Inti y en memoria de Christian Schilling. Un fuerte abrazo a toda la familia. Sentiros orgullosos una vez más. Gracias a B. Brown por todo el apoyo. Gracias a Viviana como enfermera training de B. Brown, a Eson, gerente de B. Brown en INTI, y a todo el equipo técnico que está detrás de este congreso, en especial a Hugo y a Guadalupe. Gracias por ser parte de la familia INTI y gracias por esta Semana de la Salud. Muchas gracias, David, a ti por esta excelente ponencia, por esta excelente presentación. Fue sin duda una puesta al día de evidencia, de conocimientos que necesitamos poner en práctica para disminuir la incidencia de estas lesiones que están afectando enormemente a nuestros pacientes. Y como tú lo dijiste, la prevención es posible. Tenemos que establecer estrategias de prevención que estén basadas en la evidencia y también en la experiencia, y gracias por todos estos conocimientos que has compartido con nosotros esta tarde. Yo ahora voy a compartir mi presentación, porque voy a presentar a todos ustedes algunos de los productos B. Brown que tenemos disponibles para la prevención de lesiones por presión en pacientes, en todo tipo de pacientes, en pacientes pediátricos, en pacientes adultos, en pacientes que se encuentran en condición crítica en las unidades de cuidados intensivos, que tienen y que no tienen COVID, ¿ya? Porque las lesiones por presión se han, ¿cierto?, disparado en incidencia durante esta pandemia del COVID, pero han existido siempre. Y es por eso que debemos hacer algo, porque siempre, como dijo David, podemos hacer algo mejor, podemos hacer una contribución. Y estos momentos en que compartimos experiencias son momentos para reflexionar también, ¿ya? De la práctica, de lo que estamos haciendo, de que el paciente es un ser humano, que debemos conectar con este paciente para poder proporcionar estos cuidados. Si no conectamos con ese paciente, si el paciente es considerado como un objeto y perdemos de vista la humanidad, muchos conocimientos no van a ser efectivos. Podemos saber mucho, pero si no conectamos con ese paciente, con su realidad, con su contexto y con el nuestro también, es poco probable que seamos exitosos en prevención. Entonces, podemos ser exitosos en prevención, podemos implementar estrategias basadas en la evidencia, que sean costo efectivas, que nos permitan disminuir el impacto que tienen las lesiones por presión a nivel de costos, ya costos directos, costos indirectos y costos intangibles. Podemos prevenir las lesiones por presión y fomentar la cultura de seguridad al interior de nuestros hospitales, de nuestras clínicas. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos que la prevención se instaure dentro de la cultura organizacional y que la prevención sea una forma de trabajo. Y sabemos que actualmente y lamentablemente los pacientes que actualmente se encuentran en ventilación mecánica, en decúbito prono, con múltiples dispositivos médicos, con COVID, ¿cierto?, están teniendo mayor riesgo de desarrollar lesiones por presión, y los cuidados intensivos están salvando a los pacientes del COVID, pero lamentablemente las lesiones por presión están poniendo en riesgo la vida de estos pacientes y están prolongando la estancia hospitalaria. Ya un paciente que desarrolla una lesión por presión puede permanecer hospitalizado hasta 3 meses. Por lo tanto, es necesario establecer estos protocolos, estas estrategias de prevención, porque queremos contener todos los costos asociados al tratamiento. Como bien lo dijo David, las lesiones por presión incrementan la morbilidad, pueden dejar discapacitado al paciente o matarlo.
Por lo tanto, es necesario que actuemos ahora, que actuemos ya, y que nuestra acción sea sostenida en el tiempo, que no sea algo que hacemos hoy día pero que mañana olvidamos. Nuestras acciones deben ser sostenidas, debe haber un programa que tenga sostenibilidad en el tiempo para lograr realmente disminuir la incidencia de estas lesiones. Y B. Braun cuenta con un portafolio amplio de productos para prevención, pero también para tratamiento de heridas. Y digo también para tratamiento de heridas porque hay una pregunta en el chat en la cual se me pregunta si los ácidos grasos hiperoxigenados pueden utilizarse cuando ya la herida está abierta. Y vamos a hablar un poquito de tratamiento, pero los ácidos grasos hiperoxigenados, Linovera, bueno, es un producto que hay que utilizarlo sobre piel indemne, sobre piel que está en riesgo de una lesión por presión, porque a través del efecto de los ácidos grasos hiperoxigenados en la piel se va a incrementar la fuerza y resistencia de ese estrato córneo. Y este aumento de la resistencia, de la elasticidad de la piel, va a ser progresivo a medida que ustedes lo van utilizando a través del tiempo. Pero quiero decirles que tenemos un portafolio amplio en prevención y en tratamiento de heridas, donde el Linovera ya es nuestro producto estrella. ¿Por qué? Porque ya David lo dijo, tiene una evidencia que de alguna manera sustenta su utilización en el ámbito sanitario para la prevención de estas lesiones. Pero si la herida ya está instalada, lo que hay que hacer es limpiar, descontaminar, y para ello tenemos un producto que también es estrella y que es Prontosan. ¿Ok? Pero en esta charla vamos a hablar más bien de prevención con el match perfecto, que fue mencionado durante esta conferencia por David, y este match perfecto ya está orientado y está desarrollado para actuar sobre los principales factores de riesgo exógenos o extrínsecos para el desarrollo de una lesión por presión. Ya vamos a proporcionar una acción duradera de hidratación profunda con el ácido graso, vamos a manejar la humedad y la fricción con los protectores cutáneos de silicona en spray como Askina Barrier, y también vamos a contribuir con la distribución de la presión, ¿cierto? Vamos a tratar de minimizar el efecto presión y también del efecto microclima que se puede formar, por ejemplo, bajo un dispositivo médico con el uso de los apósitos. Entonces, ácidos grasos hiperoxigenados, Linovera, en conjunto con los protectores cutáneos de silicona, Askina Barrier Film, y también asociando estos dos productos a los apósitos, estamos estableciendo una sinergia sumamente importante que va a apuntar a reducir el impacto de estos factores de riesgo extrínsecos que generan las lesiones por presión. Y Linovera es un producto natural proveniente del aceite de girasol que tiene una elevada concentración de ácido linoleico, y como bien lo dijo David, el ácido linoleico tiene múltiples funciones en nuestro organismo, pero tiene múltiples funciones a nivel de la piel, como mantener la función de barrera de nuestro estrato córneo, impedir que salga demasiada agua desde nuestro cuerpo, es decir, mantener la barrera hidrolipídica de la piel. Y esta acción la ejercen los ácidos grasos esenciales del grupo omega 3, omega 6 y omega 9 y otros ácidos grasos presentes también en Linovera, pero además Linovera contiene aloe vera, centella asiática, vitamina E y esencia de romero. Esta esencia no es perfume, ya es solo una esencia que le da un agradable aroma. La hiperoxigenación de estos ácidos grasos esenciales permiten que se incremente el potencial de absorción transdérmico del ácido graso, es decir, que este ácido graso penetre realmente en el estrato córneo y proporcione, ¿cierto?, los ácidos grasos que la piel necesita para mantenerse sana, fuerte y resistente. Entonces, Linovera es un producto que puede ser utilizado tanto en pacientes adultos como en pacientes neonatales y pacientes pediátricos. Hace que la piel sea mucho más resistente a las agresiones externas mencionadas como presión, fricción, cizallamiento, impidiendo, ¿cierto?, que se pierda demasiada agua a través de la piel, manteniendo esta barrera hidrolipídica. Y como bien señaló David, el aceite de girasol es rico en ácido linoleico, y el ácido linoleico es responsable de mantener este estrato córneo fuerte y sano.
Linovera debe aplicarse sobre la piel que está en riesgo, es decir, que usted puede revertir una lesión por presión estadio 1 aplicando Linovera, pero en conjunto con las otras estrategias de prevención, porque sabemos que la movilización de los pacientes, la liberación de la presión de un dispositivo médico es sumamente importante y que son estrategias que se aplican en conjunto y que son sinérgicas para poder reducir la incidencia de estas lesiones. Entonces, lo más importante es que usted haga un examen físico exhaustivo de cabeza a pies, buscando las lesiones por presión, identificando la lesión tipo 1 y deteniendo, ¿cierto?, la progresión de esa lesión tipo 1. Si usted identifica la lesión en estadio 1, que es ese enrojecimiento de la piel que no blanquea, aplica Linovera en conjunto con las otras estrategias de prevención, como es el cambio de posición, la movilización del paciente, usted podrá revertir ese daño inicial, ¿ya? Pero si no identificó la lesión tipo 1, esa lesión fácilmente y rápidamente va a progresar a estadios más graves. Y estos estadios más graves son lesiones que van a comprometer la vida del paciente, van a comprometer a ese ser humano y van a agregar muchos más costos al tratamiento de esta lesión. Por lo tanto, prevenir siempre va primero. Y usted puede aplicar este producto, que es un producto natural proveniente del aceite de girasol, que combina además la aloe vera con su acción antiinflamatoria, la centella asiática, que va también a participar en lo que es la renovación celular, la vitamina E como un antioxidante y la esencia de romero, que le va a dar un agradable aroma al producto. Linovera debe aplicarse en las zonas de riesgo, en las zonas que son vulnerables a desarrollar una lesión por presión, prominencias óseas o también en la piel bajo un dispositivo médico. Se utilizan en conjunto con los protectores cutáneos de silicona que también ha mencionado David, que son películas transpirables, respirables, transparentes, en spray, que no contienen alcohol y que han desplazado a la clásica pasta láser que utilizábamos anteriormente para las lesiones por humedad. Estos productos han permitido que evolucionemos en el manejo de heridas. Este producto se puede utilizar en combinación con el ácido graso hiperoxigenado Linovera. Linovera siempre va a ir primero porque Linovera se va a absorber a través de la piel y el protector cutáneo de silicona Askina Barrier va a quedar como una segunda piel, ya como una segunda piel, evitando que el exceso de humedad altere la función de barrera del estrato córneo y también reduciendo el efecto de la fricción que pueda tener un dispositivo médico sobre la piel o una prominencia ósea del paciente. Estos productos hacen el match perfecto en combinación con los apósitos hidrocelulares de espuma de poliuretano, hidrófila, que pueden venir combinados con silicona, apósitos con silicona, que tienen una adherencia muy suave y que no dañan la piel del paciente, y que también controlan ese microclima. Linovera, en conjunto con las espumas y Askina Barrier, son productos que pueden utilizarse tanto en neonatología, en pediatría y en pacientes adultos. Y usted no debe esperar que la piel del paciente se torne roja, que exista ya ese eritema que no blanquea. Usted puede realizar acciones antes de que la piel se dañe, y por eso hablamos de acciones preventivas, de que enfermería debe anticiparse, ¿cierto?, a estos riesgos. ¿Por qué? Porque sabemos por epidemiología que los pacientes de UCI actualmente tienen un alto riesgo de desarrollar lesiones por presión. Entonces, ¿por qué esperar? Debemos instaurar las estrategias de prevención desde un comienzo. Y si el paciente va a ser pronado, ¿cierto?, va a ser girado al decúbito prono, debemos instaurar las medidas de prevención de lesiones por presión antes de que este paciente sea girado al decúbito prono. Linovera, ácidos grasos hiperoxigenados, se pueden combinar con los protectores cutáneos de silicona en spray para la prevención de las lesiones por presión, pero también para las lesiones por humedad. Y como bien dijo David, mejoran la adherencia de los apósitos. Entonces, este es el 1, 2, 3, el match perfecto en prevención, ácidos grasos hiperoxigenados, películas de silicona en spray, transparentes y que respiran, en conjunto con los apósitos que pueden recortarse y que pueden adaptarse a la anatomía de nuestros pacientes, de pacientes pediátricos y de pacientes adultos.
Por lo tanto, son productos seguros de utilizar, se utilizan en sinergia, se pueden recortar y adaptar. Existen de diferentes formas, incluso existen apósitos ideales para la tráquea, para la salida de drenajes, y especial diseño también para el talón, como es Askinagil, que trae una protección extra para los maleolos, entendiendo que los pacientes adultos desarrollan lesiones por presión muy frecuentemente en los talones y maleolos, y que además trae un sistema de fijación propio que permite mantener el apósito in situ. Importante es decir que cuando usted utiliza este tipo de apósitos, este tipo de soluciones, lo que queremos hacer es ahorrar y contener costos. Estos apósitos tienen una vida media en promedio de 7 días y pueden ser reposicionados, es decir, usted los puede levantar, aplicar Linovera, aplicar Askina Barrier y volver a reposicionarlos. Y Askinagil, por ejemplo, este apósito para el talón, tiene una duración, una vida media de aproximadamente 14 días cuando es utilizado en prevención. Los apósitos de silicona son muy famosos en estos días porque la silicona se sabe que tiene una adherencia muy suave sobre la piel y es ideal para pieles frágiles y sensibles porque el retiro, cuando usted retira el apósito, hay muy poco trauma de las células epiteliales de nuestra piel. Por lo tanto, los apósitos de espuma con silicona son ideales para la población pediátrica, para pacientes adultos que tengan piel frágil y también para los pacientes ancianos. No debemos esperar que los pacientes desarrollen lesiones por presión secundarias a dispositivos médicos. Podemos actuar de manera profiláctica, podemos actuar antes de que las lesiones ocurran. ¿Por qué? Porque lo sabemos. La epidemiología nos lo dice, tenemos muchísima información al respecto y podemos hacer que la calidad de vida de un paciente durante una hospitalización sea muy buena, sea excelente. Vamos a prevenir dolor, sufrimiento, angustia, vamos a contener costos de tratamiento, porque los costos de una úlcera por presión son tremendos. Y para el paciente experimentar una lesión por presión es un evento dramático, es un evento traumático, es un evento tremendo, es un evento que lo afecta a él como ser humano y también a su familia. Por lo tanto, estamos llamados a instaurar la prevención dentro de la cultura organizacional. Existen estrategias de prevención dirigidas a los pacientes pronados y existe una guía desarrollada por la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva que yo quiero compartir con ustedes a través del equipo de B. Brown en la empresa INTI. Yo voy a hacer llegar este documento porque allí se establece claramente cuáles son las complicaciones del decúbito prono, entre ellas las lesiones por presión y cómo debemos manejar al paciente pre-giro, durante el giro y cuáles son los cuidados de enfermería que debemos realizar posteriores al giro en decúbito prono. Todas las actividades de enfermería tendientes a reducir la incidencia de estas lesiones. Y yo los invito a, además de utilizar los productos para la prevención, como son Linovera, Askina Barrier, las espumas, los posicionadores, los colchones, etcétera, a movilizar a los pacientes. Incluso cuando se encuentran en decúbito prono, se deben realizar acciones para movilizar esas extremidades. Y hay una muy buena técnica que se llama la técnica del nadador o la posición del nadador, en que el paciente, a pesar de estar en decúbito prono, hay que movilizar esas extremidades, hay que movilizar la cabeza, rotarla, cambiarla de posición, movilizar los dispositivos médicos a fin de minimizar el efecto presión sobre esa piel, sobre esas prominencias óseas. Entonces, la prevención es posible. Prevenir las lesiones por presión secundarias a dispositivos médicos es posible, pero hay que tener conciencia de ello y hay que conectar con ese paciente, hay que conectar con ese ser humano que no es un objeto, es un ser humano. Por lo tanto, podemos tener muchos conocimientos, pero si no conectamos en lo emocional con ese paciente, no sacamos nada con saber mucho porque vamos a aplicar poco. La invitación es a reflexionar, a utilizar estos conocimientos en la práctica clínica, porque la enfermería es una ciencia que se aplica, ¿cierto? Que se aplica a la práctica clínica, que se aplica con amor, que se aplica con emoción, que se aplica conectando con este ser humano que nos necesita. Y también, ya lo mencionó David, también queremos y estamos preocupados por
la integridad de la piel del personal de salud que se encuentra en primera línea atendiendo pacientes COVID, porque sabemos que se están desarrollando lesiones por presión faciales, en tabique nasal, en pómulos, en orejas, secundarias a los elementos de protección personal. Por lo tanto, es posible utilizar estas estrategias de prevención, utilizar el ácido graso hiperoxigenado en las zonas que van a estar bajo presión en conjunto, por ejemplo, con el protector cutáneo Askina Barrier, y luego, ¿cierto?, colocar el dispositivo o el elemento de protección personal para evitar, ¿cierto?, un daño en la piel, y si se daña la piel, podría ser una nueva puerta de entrada para este virus tan malo. Muchas gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros esta tarde. Yo agradezco muchísimo a la empresa INTI, a Big Brown en Bolivia por esta oportunidad de compartir este conocimiento, esta experiencia, que son conocimientos y experiencias para reflexionar. Y ahora, por favor, doy paso a la ronda de preguntas que tenemos preparadas y que ya han enviado todos ustedes a través del chat. Yo les agradezco mucho y voy a dejar de presentar para dar espacio a contestar estas preguntas. Bueno, David, preguntas para ti hay muchísimas, ¿ok? Tenemos muchas preguntas para ti esta tarde, esta noche, para ti en España. La primera pregunta apunta, ¿cuáles serían a tu juicio las principales barreras para la implementación de la prevención en la cultura organizacional? Esto hablando desde el punto de vista de los equipos de salud o problemas que existan dentro de las organizaciones. Bueno, te dejo la palabra, por favor. Creo que la principal barrera, sin duda, es no consumir evidencia. Lo decía y también lo comentabas durante tu sesión. Creo que no toda la enfermería, no todos los profesionales sanitarios tienen que investigar, pero sí que tenemos que ser consumidores de evidencia, consumidores de ciencia, somos científicos y tenemos que consumir ciencia y educar en ciencia. Entonces, hay que transferir ese conocimiento a la práctica clínica y yo creo que esa es la principal barrera. ¿A qué se debe? A falta de la cultura profesional, falta de cultura institucional. Las empresas también tienen que facilitar el acceso a esa evidencia y después los recursos humanos que son limitados en tiempo. Sí. Una de las principales barreras a las que se enfrenta actualmente el equipo de salud es la falta de personal. Y, por ejemplo, te doy el ejemplo de aquí en Chile, que el ratio enfermera-paciente son 3 pacientes COVID graves por una enfermera. Y actualmente, como estamos en una crisis de personal, una crisis de recursos humanos, se quiere incrementar el ratio a 4 pacientes COVID por un enfermero. ¿Qué crees tú, cuáles serían las consecuencias de esta acción en términos de complicaciones, no solo de lesiones por presión, sino de complicaciones generales de este paciente con este incremento en el número de pacientes por enfermero? Dos cosas creo que fundamentales. Por un lado, le voy a dar la vuelta. Sí. La consecuencia que va a tener en el profesional, en los que nos están escuchando seguramente en mayoría, distrés moral, lo he comentado. Lógicamente, el aumento de ratios afecta directamente al profesional porque ve incapaz de realizar un correcto procedimiento. Sí. Y lógicamente, lo que ese profesional asume y ve y también la afecta y nos acabará afectando, como ya decía, va a afectar en el usuario. Esto la evidencia es muy clara. La disminución de la calidad de cuidados aumenta efectos adversos. El aumento de efectos adversos aumenta la mortalidad. Hay estudios muy recientes, tenemos un último estudio en la Europa Medicine Preventive, una revista de alto impacto en la que dice que el ratio enfermería-paciente está íntimamente relacionada con la mortalidad. Los cuidados importan y los cuidados son fundamentales para que los pacientes salgan sin lesiones. ¿Cuál sería el ratio ideal en estas condiciones, según un paciente tan grave? El paciente crítico, todas las sociedades científicas abogan hacia un ratio 2:1. Ok, 2:1.
2-1. O sea, Ratios estamos lejos de eso. Ya lógicamente estamos en un contexto totalmente fuera de ratio. Hablas de Chile, no sé, Bolivia, ¿en qué situación está? En todos los países, en líneas generales, con la pandemia se está aumentando los ratios y no solo eso, se está trabajando en cortes. Muchas veces se cierran unidades y entran por bloques para hacer fase sucia y limpia. Sí. Es un primer contexto de crisis, es aceptable, la corte, es un método de aislamiento eficaz. Después de un año de pandemia, el sistema tiene que ser capaz de proporcionar otras cosas si queremos proporcionar otro estilo de cuidados y no tener las lesiones que estamos viendo. Sí, estamos teniendo lesiones, pero tremendas, tremendas. Bueno, voy a continuar leyendo las preguntas que han aparecido en el chat. Y bueno, preguntan, ¿cada cuánto tiempo podemos aplicar el protector cutáneo Askina Barrier Film en caso de protección? Por ejemplo, ahora preguntan en sondas, en drenajes, en catéteres. No sé Creo que es fundamental que, bueno, muchísimas gracias a todas las preguntas, por no ser redundante, toda pregunta siempre es buena. No, sí, vamos no es un dicho, tiene que ser una realidad, tenemos que ser preguntones, es de donde se sacan los diversos pasos hacia la evidencia y mejora de nuestros cuidados. ¿Cada cuánto tiempo debemos de aplicar el producto? Tenemos que volver a las fases principales del cuidado. Higiene. Cada vez que hagamos higiene, tenemos que aplicar nuevamente hidratación y, si es necesario, un producto que nos permita recolocar presiones y mejorar la adaptación, como son los skins. Okay, perfecto. Higiene e higiene. Siempre, ¿Cada cuánto la higiene? En torno a 4 o 6 horas debiéramos como máximo hacer la recolocación del paciente y volver a valorar higiene, hidratar con ácidos grasos y aplicar Askina si fuera preciso. Perfecto. Me preguntan, ¿se puede aplicar Linovera en una úlcera por presión estadio 3? Tiene una contestación por 2 vías. Poder se puede aplicar. ¿Es lo aconsejado? No es lo aconsejado. Recordemos que para el tratamiento de las heridas, la actualidad nos recomienda seguir el modelo TIME de valorar el tejido, valorar la inflamación, la infección, el medio ambiente, el exudado y finalmente la estimulación del borde epitelial. ¿Es Linovera el producto a echar en una lesión abierta? No. Los ácidos grasos están recomendados para piel indemne, intacta. Por lo tanto, hasta lesiones grado 1. ¿Se podría echar en lesiones abiertas? No es lo recomendado. Sé que hay compañeros que están investigando en ello, porque, por ejemplo, como es el caso de Linovera, son un producto que viene envasado estéril en airsoft y, por lo tanto, sí que puede ser que generen cierta estimulación y que favorezca ese proceso de inflamación y cicatrización. A día de hoy no es lo aconsejado por evidencia. Cuando ya la piel no está intacta, tenemos otras líneas de tratamiento. Exacto. Tenemos otras líneas de tratamiento, como es Prontosan, si hubiera infección, aplicar apósitos de plata, por ejemplo, de la línea Askina Calcitrol. Y Linovera lo estamos recomendando para el manejo de los bordes, cuando los bordes están excesivamente deshidratados, secos, para poder recuperar esos bordes y así potenciar el cierre de la herida, de una herida de espesor total, ¿cierto? Desde los bordes nosotros mejoraríamos la calidad de esos bordes aplicando ácidos grasos hiperoxigenados. Y también se debe utilizar Linovera en la piel perilesional, es decir, que podemos aplicarlo en los bordes para recuperar esos bordes y también podemos aplicarlo en la piel perilesional, ¿cierto? Para potenciar la fuerza de esa piel y que todo, ¿cierto?, nos ayude a cerrar esa lesión. Linovera, entonces, hay que aplicarlo sobre piel indemne, una piel en riesgo, una piel que a lo mejor presenta una lesión en estadio 1. Y cuando ya la lesión es de tipo 3, de tipo 4, aplicarlo en los bordes para recuperarlos, y además en la piel perilesional. Recordemos una cosa que es fundamental.
Sí. Aplicar el ácido graso, una correcta higiene y una correcta valoración para no tener esa lesión 3. Exacto, Eso sería eso el es. punto clave, no llegar a esa lesión 3. Algo ha fallado en Exacto. toda la cadena para llegar a ese punto. Exacto. Lo que debemos hacer es identificar la lesión en estadio 1 y tratar de, obviamente, revertirla, porque en ese momento es posible que con todas las acciones de prevención que vamos a instaurar, esa lesión revierta, ¿ya? Y aquí juega un papel muy, muy fundamental Linovera, ¿ya? Los ácidos grasos hiperoxigenados, los cambios de posición, la utilización de superficies adecuadas de soporte, ¿cierto?, para el paciente, y además el uso de los apósitos que van a distribuir presión. Dice, ¿por qué tiempo o por cuánto tiempo está recomendado el uso del Linovera en pacientes que se encuentran en decúbito prono? Bueno, ya lo has mencionado, pero podemos reforzarlo. Entiendo que la pregunta va más allá, que incluso a posteriori, ¿cuánto tiempo se podría usar? Los ácidos grasos hiperoxigenados aconsejo no solo utilizarlo en el usuario paciente, se lo recomiendo también a ustedes, a mí mismo. Es un gran hidratante. Sí. Se puede utilizar siempre tras la higiene y cada 4 o 6 horas. Exacto. Sí, perfectamente. Perfectamente. Cada 4 o 6 horas, y ojalá se realice esta acción en cada cambio de posición en aquellos pacientes que presentan mucho riesgo, que están evaluados como alto riesgo, pacientes muy complejos. A veces es necesario aplicarlo en cada cambio de posición, con cada movilización. Preguntan, ¿cualquier tipo de emulsión que contenga aceites vegetales podría servir para la prevención de lesiones por presión? Enfocarles, si pueden volver a ver las presentaciones, hacia la diapositiva que hablábamos de la calidad de los diversos ácidos grasos hiperoxigenados, cómo escogerlos. Lógicamente, cualquier hidratación siempre va a favorecer la elasticidad de la piel y la regeneración. Si queremos ir al top, a cuál es el ideal, debemos ir hacia ácidos grasos hiperoxigenados. Ya no es un aceite normal, ya ha sufrido un proceso de hiperoxigenación, y si queremos ir al top sobre ellos, que sean de extracción de girasol por su alto contenido oleico, y en concreto alto contenido linoleico, que son lo que no produce el ser humano por sí mismo de manera endógena. Exacto, exacto. ¿Dónde podemos actuar con otros ácidos grasos? También a través de nutrición, pero recordad que los linoleicos no somos capaces en la alimentación de introducirlo, por eso la vía tópica es la vía ideal. Perfecto, muy bien, muchas gracias David. Dice, Linovera ayuda a la regeneración del tejido, ya que también contiene centella asiática, o solo es preventivo. Yo creo que contestaste esta pregunta, que tus colegas están haciendo algo de investigación acerca del potencial de regenerador de Linovera, pero que está todo esto incipiente. Correcto. Los ácidos grasos hiperoxigenados están en el mercado desde hace tiempo, pero la evidencia todavía sobre los mismos es escasa. Tenemos el estudio del ácido graso hiperoxigenado Linovera del 2016 en la Journal Wound Care, y tenemos algún otro estudio sobre manguitos de presión y el uso de ácidos grasos. Insisto, sé que hay estudios registrados en clinical trials y que ya están en marcha sobre el efecto cicatrizante. Son estudios. Los resultados preliminares que he escuchado en alguna ponencia parecen muy favorables, pero de momento el tratamiento ideal para heridas tipo 2, 3, 4, fase time, en la que los ácidos grasos hiperoxigenados no están dentro. Exacto, exacto. Para reforzar, los ácidos grasos hiperoxigenados se tienen que utilizar sobre piel indemne, piel que se encuentra en riesgo, estadios categoría 1 de lesión por presión, ese enrojecimiento que no blanquea, ¿vale? Y podemos revertir, ¿cierto?, esta lesión por presión o evitar que avance a un estadio más grave aplicando ácidos grasos hiperoxigenados Linovera en conjunto con las otras estrategias de prevención. Y aquí hay una pregunta acerca de la zona nasal. Preguntan que esta zona es particularmente muy húmeda y que fácilmente se puede producir una lesión por presión. Yo entiendo que puede ser una lesión por presión secundaria a un dispositivo médico como una máscara de CPAP, o también
por una sonda nasogástrica. ¿Qué recomendarías tú en el caso de prevención de lesiones por presión en la cara, digamos? Nuestro estudio está íntimamente relacionado con esto. De hecho, se hacía con interfaz oronasal, la que cubría como nuestras actuales máscaras autofiltrantes de ventilación mecánica no invasiva, BiPAP y CPAP. Y la recomendación es absoluta. Prevenimos 21 lesiones de cada 100 utilizando ácidos grasos hiperoxigenados. La humedad de la nariz, de cualquier mucosa, no afecta para nada en la adherencia del ácido graso. Úsenlo y verán la evidencia y el resultado. Exacto, exacto. Este estudio fue revelador porque demostró el potencial que tienen los ácidos grasos esenciales, especialmente el linoleico, para restablecer la función de barrera del estrato córneo y que puede ser utilizado simplemente el ácido graso, ¿cierto?, sobre la piel y ya el dispositivo médico sobre la piel que ya está protegida con este ácido graso. Por lo tanto, pueden utilizar Linovera en la cara, en el puente nasal, en las mejillas, en las orejas del paciente, y si contaran ustedes con algún protector cutáneo de silicona en spray, también podrían utilizarlo para mejorar la adherencia si van a utilizar un apósito, por ejemplo. Pero en la zona del puente nasal es posible utilizar Linovera y también un protector cutáneo. Para las lesiones por presión secundarias a la sonda nasogástrica, ¿cuál sería la principal estrategia de prevención, por ejemplo? Igual que con las cánulas de las gafas nasales de oxigenoterapia, en esos dispositivos que se introducen a través de la nariz y primero recolocación, movimientos, por favor, es muy importante fijar, pero también recolocar. Y cada vez que recolocamos higiene, limpieza, producimos secreciones nasales y después de la higiene, nuevamente hidratación, ácidos grasos hiperoxigenados. Exacto. Me gustaría también comentar la capacidad que tienen los ácidos hiperoxigenados de disminuir la inflamación y recuperar tejido dañado. Sí que notamos mucho en el estudio que usuarios que tenían o utilizaban ventilación mecánica en domicilio y ya tenían lesiones tipo queloide a nivel del puente, con la utilización de ácidos grasos hiperoxigenados mejorábamos esa elasticidad de la piel. Así Perfecto. que creo que también hay que ser conscientes de este potencial que tenemos de favorecer la elasticidad y por lo tanto disminuir la inflamación que hay por debajo del tejido. Perfecto, entonces el ácido graso hiperoxigenado también puede ser utilizado. Aquí hay una pregunta con respecto a las cicatrices hipertróficas o que tengan cicatrices, bueno, lesiones que cerraron por segunda intención y que generaron un tejido cicatrizal que puede tender a ser hipertrófico o incluso queloidal. Es posible utilizar los ácidos grasos para mejorar la elasticidad perfectamente. Y además que estas cicatrices incluso hipertróficas, antes. exacto, incluso antes de que se produzcan, porque lo que va a hacer Linovera es evitar esta pérdida excesiva de humedad, ¿cierto? Proteger de esta pérdida de humedad, porque este tejido cicatrizal es un tejido que es muy permeable, ¿cierto? Es muy permeable a la pérdida de agua, y si nosotros restablecemos la función de barrera de esa nueva piel que se formó en ese tejido cicatrizal, digamos, vamos a poder reducir también el desarrollo de alguna cicatriz que puede ser inestética, bueno, o hipertrófica, o incluso, bueno, los queloides tienen también un componente genético, pero al menos la cicatriz hipertrófica o inestética puede ser prevenida si nosotros mantenemos, ¿cierto?, esta barrera funcionando muy bien, la barrera del estrato córneo, protegiéndola de la pérdida excesiva de humedad. Entonces sí lo puede usar perfectamente usted para prevenir cicatrices, ¿ok? Pero yo quiero decir que B. Braun en Latinoamérica va a lanzar un producto especial para cicatrices que se llama Linovera Scare Repair, ¿ok? Próximamente vamos a lanzar este producto en Latinoamérica, un producto ideal para las cicatrices, en conjunto con un apósito de silicona que se llama Askina Scare Repair, y ambos en conjunto, ¿cierto?, van a ejercer un efecto sinérgico para reducir las lesiones, bueno, para reducir en realidad este tipo de cicatrices, ¿cierto?, que muchas veces nos causan muchas molestias o nos sentimos incómodos
etcétera. Así que próximamente vamos a tener ese producto en Latinoamérica. En ¿Se puede utilizar? En Ya Europa lo lo tenemos y era lo que me refería de prevenir. Nosotros, después de cualquier cirugía de tiroides, cesáreas, el uso conjunto tras la cirugía de la Linovera y la protección del apósito de silicona, no solo como apósito, sino también como protección solar, es la conjunción fantástica. Prevenir antes de tener la lesión. Pero por supuesto, exacto, insisto, si hay queloide también lo pueden utilizar. También lo pueden utilizar, perfecto. Gracias por esa recomendación. Y bueno, vamos a ir cerrando ya las preguntas. La última pregunta es, ¿qué productos B-Braun nos recomiendan para una úlcera por presión estadio 4? Esa te la dejo a ti, que tienes todo el consumo, todos los insumos, porque como es diferente Europa de Latinoamérica. Perfecto. En primer lugar, una lesión por presión estadio 4 es una lesión muy grave, ya donde hay exposición ósea. En ocasiones se requiere de una intervención quirúrgica y el médico, el cirujano plástico puede incluso realizar un colgajo, pero yo he visto actualmente en la práctica clínica que con curación avanzada, con los productos B-Braun, nosotros logramos cicatrizar una lesión de este tipo, de esta lesión profunda, en un periodo de 3 o 4 meses. ¿Cuáles son los productos indicados para este tipo de lesión? Prontosan, polixanida con betaína para limpieza y descontaminación y control del biofilm bacteriano, en sinergia con los apósitos de plata, ¿ya? Estas heridas están críticamente colonizadas, se encuentran en una zona, el sacro es una zona muy, muy especial y muy difícil de tratar cuando ya existe una lesión, porque están está muy cerca y muy en contacto con deposiciones, con orina. El paciente está sentado, ¿cierto? O acostado sobre el sacro, muchas veces es difícil incluso movilizarlo, pero Prontosan para limpieza y descontaminación, apósitos de plata de la línea asquina calcitrol, si la herida está altamente exudativa, que ese apósito asquina calcitrol sea el apósito asquina calcitrol con una espuma, ¿cierto? Que es asquina calcitrol AG para poder absorber el exudado, y el manejo de los bordes epiteliales y de la piel perilesional, realizarla con Linovera y Asquina Barrier Film. Y estos productos en conjunto actuarían en sinergia de acuerdo a la valoración time, porque Prontosan va a preparar el lecho de la herida. Si es necesario, se debe realizar desbridamiento de esa lesión para retirar el tejido que pueda ser desbridado. Se prefiere, ¿cierto?, siempre el desbridamiento autolítico para evitar trauma en esas lesiones y dolor, pero muchas veces se deben combinar diferentes estrategias de desbridamiento. Prontosan provoca un desbridamiento surfactante sobre el lecho, ¿ya? Y luego el control de la infección o de esta colonización crítica puede ser también con la utilización de apósitos de plata de la línea asquina, calcitrol. ¿Ok? Bueno, no hay más preguntas. Yo doy por finalizada esta webinar, este seminario digital, donde, por el cual estamos celebrando los 85 años de INTI, y también agradecemos a todo el equipo organizador de este evento, agradecemos a todos los participantes por estar conectados esta tarde, ya tarde-noche, con nosotros. Agradezco a David Peña Otero profundamente la participación en este evento. Ya es tarde en España, y hoy finalizado el evento. Yo les agradezco mucho el haberse conectado, y nos vemos mañana en nuestra próxima webinar, también con una invitada chilena, Jimena Meneses, quien nos va a hablar del manejo integral del paciente ostomizado, pediátrico y adulto. Muchas gracias, David. Te dejo la palabra para una despedida y ya cerramos el evento. Muchísimas gracias una vez más a todos los que estáis al otro lado por esas ganas de querer seguir mejorando. Es un placer teneros como compañeros, y muchísimas gracias a B-Braun y a INTI por hacer posible que los cuidados sean más fáciles gracias a toda la tecnología y los productos que nos aportáis. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, David. Hasta pronto. Gracias.